nosotros comprenda la importancia de buscar a Dios, de volvernos a Dios, de reconciliarnos con Dios, de poder entender la importancia para cada uno de nosotros venir al lugar secreto, tener comunión con el Padre, escuchar al Padre hablar, escuchar al Padre darnos su consejo, escuchar al Padre instruirnos a través de su Santo Espíritu. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, hecho hombre, pero siendo 100% Dios, santo, sin pecado alguno, él subía al monte a orar, él subía al monte a escuchar al Padre hablar, a recibir sus instrucciones. Y es importante que nosotros en este tiempo, pues, tenemos que hacer lo mismo, que en este tiempo y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo ahora, que son tiempos tan difíciles, tiempos donde hay tanta confusión, donde la gente está enseñando cosas que Dios nunca ha enseñado, donde la Biblia nos está hablando claramente de que estos son los tiempos más difíciles, donde se levantará mucha gente hablando engaño, proclamando el nombre de Cristo, pero están hablando engaño. Entonces nosotros tenemos ahora que llenarnos más de la presencia de Dios para que el Espíritu Santo realmente nos revele a nosotros en dónde está la verdad. Y esa verdad es la que nos hace a nosotros libres, nos hace libres de entrar en condenación por el engaño de otros, por estar siguiendo nosotros patrones, por estar siguiendo nosotros la dirección de hombres, por estar siguiendo la dirección de lo que otras personas dicen, dejándonos llevar por lo que otra persona ha aprendido, pero de la manera incorrecta. Y entonces enseñan de la manera incorrecta y se sigue un patrón donde lo que una persona recibió de la manera incorrecta lo da a otro y ese otro a ese otro y se hace una doctrina de engaños, de cosas que no están en la Biblia, de que Dios no las ha dicho, que Jesucristo no nos las ha enseñado, que el Espíritu Santo de Dios nunca se las ha revelado, pero entonces se la quieren enseñar a otros y esa gente pues va hacia el engaño. Así que nosotros no podemos ser parte de esos grupos y al contrario, nosotros tenemos que ser luz en las naciones, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad y que nosotros podamos ser instrumentos de salvación para esas personas, que nosotros podamos ser luz para ellos, que nosotros podamos realmente ser esos instrumentos que Dios quiere usar en este tiempo para que ellos puedan también ver la luz, esa misma luz que hemos visto nosotros. Y hoy quiero hablarles acerca de la compasión. Quiero hablarles de la compasión. El día de ayer estábamos hablando acerca del dar. Cómo es que nosotros aprendemos a dar con amor, a dar con alegría, a dar con gratitud, porque de gracia recibimos y porque Dios ama al dador alegre. Y porque nosotros no debemos dar para que nos vean ni para que nos aplaudan, sino porque debemos dar por amor a Dios. Hoy estaremos hablando acerca de la compasión. ¿Qué es la compasión? Yo quiero hablarles a ustedes hoy de la compasión porque es importante que nosotros entendamos que hay tantas cosas que debemos hacer en este mundo. Hay tantas cosas que Dios nos ha capacitado para que las hagamos, pero no las estamos haciendo quizás porque no entendemos el llamado que Dios nos hizo y por qué Él nos comisionó, por qué Él nos dio propósito. Y es importante que entendamos qué es la compasión. Compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Es un sentimiento por el cual una persona puede sentir piedad por alguien que se encuentra sufriendo. Es un modo de acercarse al otro y sentir lo terrible de ese sufrimiento. Es poder comprender el sufrimiento de los demás. Ya sabiendo usted la definición de lo que es la compasión, entonces nosotros ya debemos empezar a saber que hay mucha necesidad allá afuera en el mundo. Hay demasiada necesidad. Y cuando yo digo en el mundo, es en todo el mundo.
toda la humanidad, toda la creación está sufriendo en este tiempo. Toda la creación está sufriendo por todo lo que está pasando, por todo lo que está aconteciendo. No es solamente por lo que estamos viviendo ahora de la pandemia del coronavirus, sino por tanto pecado que ha crecido, que se ha multiplicado en la tierra, porque la maldad ha crecido de una manera impresionante. La violencia, la perversión es terrible, la perversión y la inmoralidad sexual. O sea, se han corrompido los principios bíblicos, morales, sociales, familiares. Está en caos. La tierra toda completa está en caos. Entonces, en este tiempo, Dios está haciendo un llamado a hombres y mujeres que se levanten en este tiempo para ser esos colaboradores que Él necesita, hombres y mujeres que nos llenemos de su presencia, hombres y mujeres que estemos dispuestos a subir al monte, hombres y mujeres que estemos dispuestos a obedecer el llamado de Dios, a escuchar la voz de Dios, a llenarnos de todo lo que Dios tiene ya preparado para nosotros, para que lo podamos ir a manifestar allá afuera donde hay tanta necesidad. Demasiada necesidad, es demasiada, y nosotros tenemos que salir a manifestar a Dios, tenemos que salir allá afuera a que lo vean a Él. Si realmente el mundo está como está, es porque no hemos sabido manifestar a Dios de la manera como lo tenemos que manifestar. No hemos sabido abrazar y tomar ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado a nosotros para gobernar sobre toda esta maldad que está gobernando ahora al mundo entero. Así que es necesario que en este tiempo nosotros con un corazón humilde y con un corazón lleno de mansedumbre vengamos delante del Padre y que reconozcamos que hemos fallado, que reconozcamos que no hemos hecho bien las cosas, que nos acomodamos solamente a estar encajonados y a predicar un pedazo de la Biblia, quizás una porción nada más de la palabra. En otros casos, mucha gente predica solamente lo que la gente quiere oír, para tener a la gente contenta, pero ese no es el propósito de Dios, mis amados. Ese no es el propósito de Dios, de tener un grupo de gente, no hablemos de números, pero sentada solamente escuchando y recibiendo, pero nadie dando. Entonces, qué bueno, me da mucha alegría, me da mucho gozo por lo que Dios está permitiendo que pase en este tiempo, de que tengamos que estar encerrados en casa con nuestras familias, enseñándole a nuestras familias realmente el propósito de Dios para nuestras vidas, que nosotros podamos venir delante de nuestro Padre Celestial reconociendo nuestra liviandad de fe, nuestra tibieza, llamémosle así, porque cuando nosotros no estamos encendidos completamente en ese fuego que Dios quiere que nosotros estemos encendidos, en el fuego del Señor, en el fuego del Espíritu Santo, entonces se vive una vida con mucha liviandad. Y Dios está levantando en este tiempo hombres y mujeres que se llenen o que nos llenemos de la presencia de Dios para que podamos decirle: Señor, envíame aquí estoy, envíame a mí. Entonces, estamos hablando mucho de que ojalá pasen estos días rápido y que nos permitan regresar nuevamente a las iglesias. Y la pregunta que deberías hacerte cada día: ¿tú estás listo? ¿Tú estás lista? ¿Estás preparado? ¿Estás lleno de compasión para regresar nuevamente allá afuera? Yo creo que es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos, mis amados, porque si vamos a regresar nuevamente allá afuera para seguir viviendo la misma vida que vivíamos anteriormente, si nosotros vamos a volver a las iglesias, si vamos a volver nuevamente a las calles, si vamos a volver otra vez a vivir la vida que vivíamos anteriormente, yo creo que este proceso va a tardar mucho más. Va a tardar mucho más, porque realmente el plan de Dios al hacernos encerrar es que nosotros nos metamos con Él, que nosotros subamos al monte, que nosotros busquemos su presencia, que nosotros reconozcamos que lo necesitamos, que nosotros sin Él no podemos hacer absolutamente nada, porque nuestro corazón está lleno de perversidad, mis amados, que necesitamos realmente vaciarnos de nosotros mismos y pedirle al Padre que nos llene de su Santo Espíritu, que nos llene de compasión,
que nos llene de compasión para que nosotros podamos ir a representarlo a Él dignamente allá afuera, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de Mateo 9:35, voy a dar lectura en la traducción lenguaje actual, que Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarle las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe mis discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y yo creo que más claro que esta palabra no hay otra cosa que nos pueda enseñar a nosotros realmente el propósito de Dios para nuestras vidas. Jesucristo vio la necesidad de la compasión en la gente. Él se movió con pasión al ver las grandes multitudes que lo seguían. Y él mismo veía en cada uno de ellos el sufrimiento tan grande. Los veía como ovejitas que andaban sin quien las defendiera, sin pastor. Las veía como abatidas. En otras versiones dice abatidas, solas, desamparadas. Y así hay mucha gente en este mundo, tanto en el mundo como en las iglesias, como en las congregaciones. Vemos gente que está muy afectada, vemos gente que está sola, vemos gente que está afligida, desamparada. Y esto no es para juzgar, porque el Señor no me llamó a mí para juzgar a nadie, porque ese es trabajo de Él. A mí el Señor me llamó para restaurar. Ese es el ministerio y el don que Dios me ha permitido a mí administrarle, el ministerio de la restauración. Y yo hoy quiero hablarles acerca de la importancia de nosotros estar llenos de la compasión de Dios, estar llenos de la compasión de Dios, mis amados, porque cuando nosotros estamos llenos de la compasión de Dios, nosotros sufrimos con el que sufre, nosotros lloramos con el que llora, nosotros nos dolemos con lo que a ellos les duele. Claro que sí, nos dolemos. ¿Por qué? Porque sentimos el dolor que siente Dios por estas personas, como lo hizo Jesucristo, nuestro Señor. Él dice que sentía compasión al ver a la gente que estaba como sola, como quebrantados, dolidos, abandonados. Gente que no tenía pastor, no tenía alguien que los guiara. Y para eso, Señor, te llamó a ti, me llamó a mí. Fuimos llamados, primeramente que todo, a ser restaurados. Tenemos que ser restaurados. Mis amados, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Nosotros impartimos lo que nos ha sido impartido en el lugar secreto. Cuando nosotros entramos al lugar secreto, es en aquel lugar donde Dios imparte sobre nosotros, por su espíritu, todo lo que nosotros necesitamos para ir a suplir, escuchen esto, la necesidad de los que están allá afuera, la necesidad de los que están adentro. Y estoy hablando de los que están dentro de las congregaciones. O sea que una persona que está dentro de una congregación y no ha sido restaurada, ¿cómo puede ir a restaurar a otro que está allá afuera sin Cristo? O sea, vemos personas que aunque confesaron a Jesucristo como su Salvador, no le han permitido a Jesucristo ser su restaurador. No le han permitido a Jesucristo ser su Señor, el único dueño de su vida, para que traiga regeneración a su vida, a su casa, por medio de su Santo Espíritu. Entonces vemos enfermos en el mundo, pero vemos enfermos en la iglesia. Vemos gente en el mundo huérfana, pero también vemos gente huérfana dentro de las congregaciones. Vemos gente sola y desamparada en el mundo, pero también los vemos en ese mismo estado dentro de las congregaciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, mis amados? No hay ninguna diferencia. Aquí el propósito de Dios, tanto para los que están adentro y los que están afuera, es el mismo: restauración. Restauración. Un hombre y una mujer que no ha sido restaurado no puede ser lleno de compasión. Un hombre o una mujer que no ha conocido verdaderamente el amor de Dios, mis amados,
¿Cómo puede ir a darle amor a otro? Como un hombre o una mujer que nunca ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo no puede ir a regenerar a otro. Porque si este hombre o esta mujer que está adentro no puede ser lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿cómo puede ir a ministrarle el Espíritu Santo a otro? O sea que nosotros tenemos que ser conscientes y comprender, escuchen esto, comprender, mis amados, que necesitamos restauración. Necesitamos la restauración de la iglesia para poder ir a restaurar a los que están afuera. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo diré nuevamente. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios para que podamos ser regenerados y para que podamos ser restaurados y para que podamos ser llenos de esa compasión que Dios quiere que nosotros vayamos a manifestar allá afuera, donde hay un mundo lleno de tanta maldad, pero también de tanta necesidad de salvación, de tanta necesidad de la gracia de Dios. Porque donde más abunda la maldad y el pecado, allí también abunda la gracia de Dios. Es por eso que necesitamos primero nosotros llenarnos de esa gracia de Dios, llenarnos de ese amor de Dios, llenarnos de esa compasión de Dios para nosotros poder ir a esos lugares y llenarlos de todo lo que Dios nos ha llenado a nosotros, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos y la compasión no se puede comprar en las tiendas, mis amados. Es algo que solamente lo podemos recibir en el lugar secreto, subiendo al monte, teniendo una verdadera relación con el Padre, de hijos con el papá. Un hijo que sube al lugar secreto a decirle al papá, papá, yo necesito compasión, necesito que me des compasión, necesito que me llenes de compasión, necesito que actives la compasión en mí para yo poder ir a manifestar esa compasión allá afuera. Y el Padre no lo negará. Todo lo que nosotros le pidamos al Padre creyendo que lo recibiremos, así será. Necesitamos creer que todo lo que le pedimos a Él para suplir la necesidad de su pueblo, Él no lo va a dar. La palabra de Dios es para nosotros, mis amados, es para nosotros, el pueblo de Dios. Y si nosotros mismos no tenemos templanza, no tenemos mansedumbre y humildad en nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y poderla abrazar y ponerla por práctica primeramente en nuestras vidas, jamás vamos a poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra, mis amados, si nosotros seguimos viviendo una vida de orgullo, donde no queremos recibir la exhortación del Padre, donde Él quiere realmente usarnos y quiere hacer cosas poderosas en nosotros. Así que es algo que Dios imparte en nosotros en el secreto, la compasión. Es algo que viene de Él, porque Él es compasivo. Dios es un Dios soberano, Él es un Dios paciente, Él es un Dios bueno, misericordioso y también es compasivo. Así que es un don y ese don solamente lo podemos recibir por el Padre. Tú no puedes ir a comprar a una tienda una libra de compasión. Puedes tener todos los millones que tengas en el banco y con ese dinero tú no podrás comprar la compasión. Podrás comprar lo que saciará tus deseos, tu carne, tu alma por unos cuantos días, quizás meses o años, pero eso se va a acabar. Pero la compasión de Dios permanece para siempre. Así que dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 10, que Jesús comisionó a 12, los 12, sus apóstoles, los comisionó. Capítulo 10 de Mateo dice, cuando vayan, anuncien este mensaje, les decía Jesús a los 12, ya está por llegar el reino de Dios. Ese fue el mensaje que Jesús le comisionó a los discípulos, a sus apóstoles, de que fueran y dijeran, ya está por llegar el reino de Dios. Estoy dando lectura en la traducción lenguaje actual. Y dice en el versículo 8, sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó. El trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas.
Esto es algo precioso que si nosotros lo podemos atesorar en nuestro corazón, mis amados, y nosotros podemos abrazar el propósito de Dios para nuestras vidas y nosotros podemos abrazar realmente ese propósito sabiendo que no es nuestro, sino que es el propósito de Dios y que lo ha puesto dentro de nosotros para que nosotros vayamos a hacer cumplimiento de ese propósito, vamos a alcanzar nuestro destino, vamos a poder abrazar nuestro premio, vamos a poder recibir el galardón que es grande, mis amados, el que nosotros podamos hacer cumplimiento lo que Dios nos llamó a hacer, que no fuimos salvos solamente para que nosotros digamos ya soy salvo, ya soy salva, ahorita yo ya me siento y me acomodo a esperar que Cristo venga. No, mis amados, es que hay que ir y hacer cumplimiento a lo que Dios nos llamó a hacer, hay que comprometernos con la obra de Dios, hay que ir por aquellos que están perdidos, hay que ir por todos aquellos que aún, aunque los tengamos adentro de una congregación, hay que ir por ellos también, hay que ir por ellos. No es solamente meter y meter y meter gente dentro de un lugar y venir los domingos y darles un sermón de media hora, tenerlos 3 horas encerrados en un lugar, quizás 1 o 2 veces entre semana y darles durante media hora un versículo de la Biblia y entregar una reflexión acerca de ese versículo y ya váyanse para su casa. Mis amados, que tenemos que tener compasión de ellos también y enseñarles a que ellos tengan una verdadera relación con el Padre, con el único Padre que cada uno de nosotros tiene, que es el Padre celestial, el Dios eterno, el soberano, el grande, el gran yo soy, el mismo que estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob, el mismo que estuvo con Moisés, es el mismo que está con nosotros en este tiempo y a él es a quien nosotros tenemos que llamar Padre. Entonces, es importante que nosotros nos llenemos de esa compasión para que nosotros podamos ir realmente a hacer cumplimiento de esa compasión allá afuera, manifestando el amor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios y que puedan verlo a Él a través de lo que manifestamos, no de lo que nosotros hablamos. Porque podemos hablar muy lindo, podemos hablar muy bonito, mis amados, nosotros podemos hablar muy bonito, poder tremenda oratoria, ser muy cultos, muy educados, quizás no los mandaron a las mejores escuelas y a las mejores universidades, quizás de las mejores familias, los más ricos, los del estatus más alto, pero que si no tienes la compasión de Dios en tu corazón, ¿de qué sirve? Si tú no tienes el amor de Dios en tu corazón, nada eres, dice la Biblia. Si nosotros podemos tener todo, absolutamente todo, ya sean tanto riquezas físicas, materiales como espirituales, pero si no tenemos el amor de Dios, no tenemos nada, nada somos. Así que igual es para la compasión. Podemos tener mucho dinero, pero si nosotros no somos compasivos con las otras personas que necesitan, nada somos. ¿De qué sirve tener tanto dinero y no ser compasivos y no poder manifestar el amor de Dios? Y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. Es necesario movernos a compasión. Dice la Biblia que Jesucristo se movía a compasión cuando veía las multitudes que lo seguían como si fueran ovejas sin pastor, que no tenían quien las cuidara, quien las defendiera. O sea, esto se ve en este tiempo, esto lo estamos viendo hoy en día, esto lo estamos viendo hoy, tanto dentro de las iglesias como fuera de las iglesias. Las personas tienen las mismas actitudes, los mismos pensamientos. Hay personas que se comportan dentro de la iglesia igual como se comporta la gente en el mundo. No hay diferencia. La única diferencia es que son diferentes durante el tiempo que están metidos dentro de una congregación, ya sea 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por esas 3 horas su actitud es diferente porque están sentados en una banca con la boquita cerrada, pero una vez que salen de allí vuelven nuevamente al mundo a comportarse como la gente del mundo. Estas personas necesitan, mis amados, restauración, necesitan restauración. Sus mentes tienen que ser cambiadas, sus mentes tienen que ser transformadas y eso solamente ocurre, ¿por qué? Porque la mente les es renovada por medio de la palabra de Dios impartida por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que transforma. Es el Espíritu Santo de Dios el que cambia, el que renueva, el que regenera. Es el Espíritu Santo de Dios el que trae convicción de pecado, de arrepentimiento, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo de Dios el que trae a las personas a Dios. Por eso necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos llenarnos del consejo de Dios para que nosotros podamos hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Porque si nosotros solamente nos llenamos de Biblia
y nos llenamos de Biblia y nos volvemos demasiado intelectuales, demasiado teólogos, porque sabemos mucha Biblia, pero si el Espíritu Santo de Dios no es el que está allí para enseñarle a otros a través de nosotros, lo único que vamos a hacer es enseñarles letra, y la letra sin espíritu mata. Es necesario, mis amados, que necesitamos traer la gente a Cristo, reconciliarlos con Dios. Y para eso nosotros tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que ser el ejemplo. La gente no cambia por las palabras bonitas que salgan de nuestra boca, mis queridos. La gente cambia por el testimonio que ven en nosotros. Si ven a Cristo en nosotros, si ellos ven al Espíritu Santo de Dios en nosotros, si ellos ven el amor de Dios y la misericordia y la compasión de Dios manifestada en nosotros, eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que va a cambiar a la gente. Eso es lo que va a hacer que las personas se vuelvan a Dios. No porque hablamos bonito, porque cantamos muy hermoso, tampoco. No es por lo que tenemos, mis amados. No es por lo que tenemos, es por lo que somos en Cristo Jesús. Es necesario restaurarnos primero nosotros para que podamos restaurar a otros. Nadie puede dar lo que no tiene. Necesitamos subir al monte, necesitamos entrar a la presencia de Dios, a ese lugar secreto, meternos con Dios y decirle al Padre que nos vacíe completamente de todo lo que hay en cada uno de nosotros, porque lo que hay en nosotros, mis amados, si nos ponemos a hablar ahora de todas las cosas que llenan nuestra alma y nuestro corazón, mis amados, no terminaríamos hoy. Necesitamos llegar a la perfección de Dios porque Él es perfecto. Él dijo, sé perfecto porque mi Padre es perfecto. Nosotros debemos ser perfectos porque Dios es perfecto. Porque el único perfecto es Él. Pero Él quiere que lleguemos a esa perfección nosotros también, como Jesucristo lo fue. Él pudo caminar en este mundo y fue santo. Él no se dejó corromper. Él no dejó que nada ni nadie le robara su identidad como hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Necesitamos entrar al lugar secreto y pedirle al Padre que nos bautice con su Santo Espíritu para que Él pueda decir que nosotros somos sus hijos amados en quien Él tiene complacencia. Necesitamos complacer al Padre, mis amados, llenándonos del Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos ser esos portadores de su gloria, que nosotros podamos ser sus portadores de gracia, de amor, de misericordia y que lo podamos dar a conocer en todo lugar donde nosotros vamos. Dice Mateo 20:29, cuando Jesús salió de la ciudad de Jericó en compañía de sus discípulos, mucha gente lo siguió. Junto al camino estaban sentados dos ciegos. Cuando oyeron que Jesús iba pasando, comenzaron a gritar, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Dice que la gente comenzó a reprenderlos a los ciegos y empezó a decirles que se callaran y a gritarles, cállense, pero ellos gritaron aún con más fuerza. Todavía ellos seguían gritando, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Tremendo, esto es maravilloso. Ellos le respondieron, Señor, haz que podamos ver de nuevo. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese mismo instante, los ciegos pudieron ver de nuevo y siguieron a Jesús. Esto es glorioso, esto es maravilloso, mis amados. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer las Escrituras. Es necesario que renovemos nuestra mente, que nosotros entendamos, porque la Biblia nos enseña todo lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo cuando Él anduvo en esta tierra y que nos dejó a nosotros el ejemplo para que nosotros lo sigamos, para que nosotros aprendamos de Él y para que nosotros lo demos a conocer a Él.
Hay que leer la Biblia, mis queridos amados, hay que leer la Biblia, porque si no leemos la Biblia, solamente vamos a estar caminando y viviendo día con los poquiticos y los pedacitos que escuchamos por ahí de vez en cuando en el YouTube, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, en lo que suben en los videitos pequeñitos, reflexiones, o lo que aprenden en las congregaciones, pequeñas porciones que se les entrega durante un culto de media hora de enseñanza. Es necesario que leamos la Biblia. Es necesario que nos metamos a leer su palabra y a que seamos enseñados por el Espíritu Santo de Dios, porque el Padre nos quiere enseñar. Jesucristo se movió a compasión, mis amados, para ir a sanar a los ciegos. Fue y tocó los ojos de estos ciegos y quedaron sanos en el instante, y dice que después de esto ellos le siguieron. ¿Será que habrá alguien que después de ver a Cristo manifestado a través de nosotros no quiera volverse a Dios? ¿Será que habrá alguien que después de recibir un milagro poderoso y maravilloso de parte de Dios, porque se movió a compasión a través de nosotros, esas personas no se van a venir a Dios y no van a venir reconociendo que ahora pueden ver gracias a su compasión y a su misericordia a través de nosotros? Mis amados, este es tiempo de empezar a leer la Biblia. Es tiempo de empezar a vivir lo que leemos en la Biblia. Es tiempo de empezar a vivir lo que Dios nos enseña en el secreto, lo que Él nos enseña a nosotros por medio de su palabra. Dice también en la Biblia, como en el libro de Lucas, en el capítulo 7, dice que poco después Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín, y mucha gente iba con ellos. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda. Mucha gente del pueblo iba acompañando a esa pobre mujer. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo: no lo llores. Entonces se acercó y tomó la camilla. Los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo al muerto: joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Al ver eso, la gente tuvo mucho miedo y comenzó a alabar a Dios. Todos decían: hay un profeta entre nosotros, ahora Dios va a ayudarnos. Y muy pronto la gente de la región de Judea y de sus alrededores supo lo que Jesús había hecho. Mis amados, ese mismo llamado es para nosotros. Ese mismo don de resurrección, ese mismo don de vida, ese mismo don que Jesucristo manifestó en aquel muchacho, lo levantó de la muerte y lo devolvió a su madre, es lo que Dios nos está llamando a nosotros a hacer en este tiempo. ¿Saben cuántos muchachos en este tiempo están descarriados, mis amados? Están muertos en sus delitos, en sus pecados. Muchos de ellos no conocen la palabra de Dios porque no hay quien se la enseñe, porque en su casa nadie ha conocido a Jesucristo, porque en su casa nadie ha conocido a Dios, porque en su casa nadie les ha enseñado la palabra, porque nadie les ha manifestado el amor de Dios. Pero también vemos que hay muchos muchachos jóvenes que están muertos en sus pecados dentro de los hogares cristianos, dentro de los hogares donde ya el papá o la mamá o algún familiares han conocido al Señor y conocen la palabra de Dios. Pero necesitamos, mis amados, llenarnos de esa compasión y necesitamos llenarnos de ese amor de Dios para que nosotros podamos ir a resucitar los hijos muertos, los hijos que están muertos en el pecado, los hijos de los mismos. Pero hay muchos dentro de las congregaciones que, aunque conocieron sus padres, conocieron al Señor, y quizás muchos de ellos, muchos jóvenes, adoraban al Señor, exaltaban al Señor, tuvieron un encuentro maravilloso con Jesucristo un día, pero se apartaron de Él y ahora están muertos en sus pecados. Esos muchachos necesitan ser resucitados. Esos jóvenes necesitan ser resucitados y necesitan ser traídos de regreso a casa. Necesitan ser traídos al Padre nuevamente para que Él los restaure, para que el Espíritu Santo de Dios haga una obra soberana en ellos.
Igual con los que están afuera en el mundo, mis amados. Esto no es solamente de que vamos a hablar del pecado de la gente que está afuera en el mundo. Es que el pecado está tan dentro de la iglesia. No es que la iglesia es un hospital. Allí es donde llega la gente que está enferma para que nosotros los restauremos. Ese concepto de estar pensando de que hay que la iglesia es santa y que toda la gente que está en la iglesia es santa y que toda la gente que está en la iglesia no peca. Ay, no, que somos los más santos, solamente nos faltan las alitas, ay, para volar. No, es que en la iglesia también hay pecadores y también hay gente que no ha conocido a Cristo. También hay personas que no tienen al Espíritu Santo de Dios igual que la que está en el mundo. Por eso están allí, porque han venido para ser dirigidos por Dios, enseñados por Dios, porque ellos quieren también ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que enseñarles la palabra, mis amados, tenemos que restaurarlos. Tenemos que restaurarlos. Nosotros no podemos darle de comer una bandeja paisa a un niño de 3 años. No podemos darle de comer una bandeja paisa a un niño que acaba de nacer, a un niño que tiene dos añitos, quizás, o meses. Necesitamos tener cuidado especial con estos niños, con estos hombres, con estas mujeres que necesitan restauración. Nosotros no podemos darle a alguien algo para lo cual ellos todavía no están preparados a recibir. Primero hay que restaurarlos. Y sin antes restaurarnos nosotros, primero somos restaurados nosotros y luego los restauramos a ellos. No podemos nosotros ir a restaurar a alguien cuando ni siquiera nosotros hemos sido restaurados, mis amados. Esto es tremendo, ver congregaciones completas donde no pasa nada y no pasa nada, y un domingo y otro domingo tras otro domingo, y es un patrón a seguir, es solamente un ritual más, es otro culto más, pero no vemos transformación en las personas. Y el Señor está hablando hoy, está diciendo hoy, Él quiere misericordia más que sacrificios. Misericordia quiero, decía nuestro Señor Jesucristo. Si pudiéramos entender lo que quiere decir misericordia quiero, más que sacrificios, mis amados, nosotros nos llevaríamos la mano al corazón y le diríamos al Señor: Padre, de verdad necesito restauración. Necesito restauración. Porque no podemos nosotros restaurar a alguien cuando nosotros estamos peor que ese alguien a quien queremos restaurar. Necesitamos la restauración. Y necesitamos para eso humillarnos, reconocer que necesitamos restauración. Tenemos que venir delante del Padre reconociendo, mis amados, soltando ese orgullo, ese machismo, soltando todo lo que nos hace pensar de que no, yo estoy bien, no, yo estoy muy bien. Mire, sean hombres, sean mujeres, necesitamos restauración. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. Nosotros estamos en este mundo, aunque no pertenecemos a este mundo, pero somos de este mundo. Necesitamos restauración, mis amados. Necesitamos restauración porque es que todavía no hemos sido glorificados. Necesitamos restauración. Necesitamos venir delante del Padre reconociendo que necesitamos que nos eche su mano, que nos limpie, que pase su mano por todos nosotros y que limpie nuestro corazón, nuestra mente. Y que nos dé un corazón conforme al corazón de Él, un corazón recto, un espíritu perfecto. Eso es lo que necesitamos nosotros, mis amados. Llenarnos de Dios, llenarnos de Dios. Mateo 15:32 dice que Jesucristo llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de toda esta gente. Ya han estado conmigo 3 días y no tienen comida. No quiero que se vayan sin comer, pues podrían desmayar en el camino. Mis amados, Él tenía compasión de ellos aún, hasta sintiendo la necesidad de ellos comer, de que ellos necesitaban comer. Tú has tenido necesidad de ayudar a alguien en estos días porque no tiene nada que comer. Porque es muy fácil decirle a la gente que me dé. Ay, no, ellos tienen que darme a mí. No, es que somos nosotros los que les enseñamos a ellos. Somos nosotros los que les enseñamos a ellos. Nosotros no podemos estar pidiéndole a la gente todo el tiempo que nos den, que nos den, que nos den. Este es el tiempo de nosotros dar, mis amados. Este es el tiempo de nosotros dar. No es tiempo de estar esperando que nos vengan a dar o que nos manden, que me depositen o que me manden. No, es tiempo de dar. Es tiempo de dar. Es tiempo de ser compasivos. Es tiempo de empezar a manifestar la misericordia de Dios. Oh, Dios es bueno. Mateo 14:14 dice: Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos.
Dios quiere que seamos compasivos, mis amados. Necesitamos ser compasivos. Y ya para terminar con esto, que está precioso y está hermoso, pero necesito ya cerrar, porque hasta aquí ya el Espíritu Santo me permite hablar. Dios quiere que nosotros seamos compasivos, que nosotros empecemos ya a manifestar el amor de Dios, que empecemos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y si la compasión no es un don que está en ti, porque tú puedes hoy escudriñar tu corazón a la luz de las Escrituras, y si tú mismo te analizas y dices, de verdad, yo no tengo compasión, porque yo no, nada de esas cosas de las que hablaba ahí mi hermana Patricia, yo las he vivido. La verdad que no me muevo mucho a compasión por la gente, me da lo mismo si la gente sufre o no sufre, me da igual si la gente tiene que comer o no tiene que comer, no me importa. Me da igual si la viuda tiene o no tiene que comer, o tiene que darle a sus hijos o no. Me da igual si los huérfanos tienen papá o no tienen papá para que los alimente, no me interesa. Me da igual ver a las personas seguir viviendo la misma vida que viven por tantos años, a pesar de que están dentro de una congregación. Y nos da igual que la gente sigue siendo la misma, y los años pasan y la gente sigue siendo la misma. Y no vemos cambios, no vemos transformación en las personas. Y nosotros no vemos que aún las personas a quienes nosotros les estamos enseñando por tantos años no cambian, vemos que siguen igual. Entremos a la presencia de Dios con un corazón humilde, pidiéndole al Señor que nos llene de compasión para que nosotros podamos sentir realmente lo que ellos sienten. ¿Qué es lo que ellos están sintiendo? Porque es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar, es muy fácil señalar y es muy fácil decir, no, es que el hermano o la hermana que lleva tantos años en la iglesia y no quiere cambiar. Ya nos hemos sentado con esa persona a preguntarle qué es lo que tiene, a preguntarle qué es lo que le ha pasado, a preguntarle si entiende las Escrituras, a preguntarle si tiene necesidad de una oración, si tiene necesidad de restauración. Este es el tiempo, mis amados, para que nosotros nos pongamos las pilas. Nos pongamos las pilas y nos levantemos a hacer el cumplimiento de la gran comisión, pero esa gran comisión no la podemos hacer si nosotros primero no somos restaurados. Necesitamos nosotros la restauración, venir al Padre y pedirle que nos restaure. Y cuando nosotros ya estemos restaurados y cuando ya estemos llenos de ese amor, de esa compasión, entonces ya nosotros estamos listos para ir a manifestar el amor de Dios y a representar a Jesucristo como cada uno de nosotros ha sido llamado para representar. En este día oro a mi Padre Celestial para que sea Él tocando corazones, para que sea Él tocando los corazones de cada uno de los que están ahorita mismo viendo este video, y que cada uno de ellos se haga sensible a la voz de Dios, al llamado de Dios, y que puedan realmente entender y comprender como lo comprendí yo, como lo entendí yo, que es necesario volvernos a Dios, que es necesario volvernos a Dios, que es necesario reconciliarnos con Dios, y que necesitamos venir con un corazón humillado, con un corazón lleno de mansedumbre delante del Padre, reconociendo que necesitamos ser llenos de su compasión y de su amor para que podamos ayudar a otros. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu amor inmenso, inagotable, por esa misericordia, Señor, que has renovado en este día para cada uno de nosotros. Oramos, mi Dios amado, para que seas tú cambiando, transformando, renovando y transformando, Señor, cada vida, cada persona, Señor. Que seas tú, Padre Santo, llenándonos cada día más de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia, y que podamos, Señor, buscarte en todo tiempo, Señor, que podamos venir a ti, porque solamente tú eres el único que tienes todo lo que nosotros necesitamos para poder ir a suplir las necesidades de otros, Señor. Hoy necesitamos más y más compasión, Señor, para poderte representar dignamente, Señor, para poderte dar a conocer, no con palabras, sino con hechos, Señor, con testimonio, Señor, testimonio vivo, testimonio que te da alabanza a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, mi Dios, oramos y te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites, mi Dios, ser enseñados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Mis amados, su amiga, su hermana y colaboradora en Cristo, Patricia Cuellar, del Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito. Te deseo que tengas un maravilloso día lleno de paz. Shalom.
Shalom, shalom, shalom. Un abrazo. Gloria a Dios, gracias.